Sin duda, si ya eres padre de familia o tienes a tu resguardo pequeños que utilizan dispositivos que ya sabes se conectan a todas clases de redes sociales, esta es la mejor manera para poder protegerlos. Comencemos. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Y sí, si eres padre de familia o tienes a tu resguardo a pequeños en el hogar, que sin duda sabemos que ya últimamente los pequeños pues prácticamente utilizan celulares, utilizan tablets y sabemos que utilizan toda clase de redes sociales, y obviamente siempre hay que estar ahí observando toda esa actividad. Y hay que mencionar a la par que como padres siempre buscamos que los hijos claramente cuando ya están conectados a una red Wi-Fi siempre estén lo más protegidos posible. Y le destaco aquí a KidsGuard Pro, un app de control parental, y ya lo destaco, es diseñada para los padres para ayudar a proteger a los más pequeños en el entorno digital. Ese dispositivo del pequeño ahí como padres obviamente tenemos ya para poder descargar lo que es la herramienta. Cuando la descargamos desde el sitio oficial de KidsGuard Pro, realizamos lo que es la instalación de KidsGuard Pro. Así de esa manera ya terminamos con el proceso de ese dispositivo de nuestro pequeño, de nuestro hijo, y ahora sí ya nos vamos al dashboard principal. Obviamente nos va a pedir que nos loguemos con la cuenta que hemos creado en KidsGuard.com, y de esa manera ya estamos en el dashboard principal. Y obviamente hay algunas partecitas que estarán censuradas únicamente por cuestiones de YouTube, pero como dicho, esto es completamente legal siempre y cuando obviamente se utilice de forma completamente adecuada para el entorno controlado. Vemos aquí, me lo destaca, Itel S21 Ultra, un dispositivo móvil que lo está utilizando mi hija Yailin, y bueno, estamos observando el panel de control que está actualizado. Vemos acá nos desplaya lo que es el almacenamiento que podemos extenderlo, el WhatsApp que me lo enmarca, las fotos, las llamadas, el historial de navegación, los mensajes y obviamente el tiempo que está utilizándose en pantalla. Es decir, que si mi hija está utilizando lo que es mucho tiempo, lo que es el Messenger, estamos observando qué cantidad, con qué tasa se están utilizando las redes sociales. Abajo nos destaca lo que es la región, perfectamente estará esta parte censurada, ya lo sabes por cuestiones de privacidad, y las capturas de pantalla recientemente que se habrían realizado en el dispositivo. Como he dicho, esto únicamente para el entorno en el cual tú quieres salvaguardar la información cuando estás utilizando un menor lo que es un dispositivo, y obviamente es perfectamente tu hijo, estás tú a cargo. Nos destaca por otra parte la información del dispositivo, el modelo del dispositivo, que el GPS debe de estar encendido, que tiene 35% de batería, que si tú quieres estar controlando a que cierto nivel de batería llegue para que de esa manera ya te devuelva lo que es tu dispositivo, para que de esa manera no se enganche con un dispositivo móvil, ya sabes lo de hoy en día. Y finalmente ya tendríamos este apartado que me gusta demasiado, que es por ejemplo de WhatsApp, lo que son las apps sociales, es decir, las últimas apps sociales que ha utilizado, es decir, WhatsApp, y en efecto me estaría desplayando absolutamente lo que son las capturas ahí. Posteriormente, regresando al panel de control principal, lo que nos encontramos son por ejemplo las llamadas, que se nos permite ahí observar claramente los números de teléfono que estarán completamente censurados, y obviamente en las fotos, es decir, podemos estar visualizando por ejemplo ahí lo que es la captura que se tomó la pequeña, lo que es una foto, pues historia de la navegación, que sin duda es muy importante en los menores de edad. Por obvias razones debemos de verificar de dónde provienen ciertas rutas, el visitante, el estado, la URL. De igual manera, si tiene algún contacto y todo está bajo control, perfectamente los podríamos estar visualizando. De igual manera, si también estuvo visualizando lo que es los TikTok, porque últimamente los menores ven muchísimo el TikTok, cuántos videos se visualizaron, el tiempo de la pantalla. De igual manera, si mi hija por ejemplo vio ahí por ejemplo un DJ, pues mira, ahí me aparece lo que es este DJ, la grabación de los videos que se tienen perfectamente se puede estar utilizando también. Así es que yo te voy a estar dejando los enlaces, de igual manera puedes exportar dichos datos. Finalmente, yo hasta aquí con esto me voy a estar despidiendo. A modo conclusión, una herramienta que sin duda vale muchísimo la pena si eres un padre que quiere salvaguardar la integridad de sus hijos cuando están utilizando las redes sociales. Yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal, activar esa campanita de notificaciones. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Master Tutos, el que manda en el canal, desde cero hasta pro, aquí hay solución. Aprende fácil con cada explicación. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew. Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Dale,